¿Alguna vez sentiste que tu signo zodiacal no te representa del todo? O quizás alguien te dijo, no pareces de tu signo. Bueno, si esto te pasó, la respuesta está en tu ascendente. Cuando hablamos de astrología, la mayoría de las personas piensan solo en su signo solar, pero hay algo más profundo que define cómo te ven los demás y cómo reaccionas ante la vida, tu ascendente. En este video vamos a entender de manera clara y sencilla qué significa el ascendente, cómo influye en tu personalidad y qué impacto tiene en tus relaciones y en tu día a día. Si alguna vez te preguntaste ¿quién soy realmente?, quédate hasta el final, porque vamos a responderlo. El ascendente es uno de los puntos más importantes de tu carta astral. Representa el signo zodiacal que estaba en el horizonte en el momento exacto de tu nacimiento, mientras que tu signo solar refleja tu esencia y tu identidad más profunda. El ascendente es la máscara que llevas al mundo, la primera impresión que das, tu estilo de actuar y la forma en que te adaptas a nuevas experiencias. Es la puerta de entrada a tu personalidad. Si el signo solar es el núcleo de quién eres, el ascendente es el filtro a través del cual expresas esa identidad. Por eso, muchas veces las personas que te conocen por primera vez te describen más por tu ascendente que por tu signo solar. Además, el ascendente marca la estructura de toda tu carta astral, define la casa 1, la casa del yo, y establece el punto de partida para la distribución de los demás planetas en tu mapa natal. Es el lente a través del cual experimentas la vida, y por eso su influencia es tan clave en tu personalidad. El ascendente no solo es la primera impresión que das a los demás, sino que también influye en cómo te mueves por el mundo y reaccionas ante nuevas experiencias. Es tu instinto natural, la forma en que enfrentas desafíos y cómo proyectas tu personalidad. Cada signo ascendente aporta un estilo particular a la manera en que te presentas y te relacionas con el entorno. Por ejemplo, alguien con ascendente en Aries tendrá una actitud directa y enérgica, mientras que un ascendente en Libra se mostrará más diplomático y armonioso en sus interacciones. Tu ascendente también define tu ritmo de acción y adaptación. Si tu ascendente es de un signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario, es probable que actúes con rapidez y entusiasmo. Si es de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, tendrás un enfoque más práctico y reservado. Los ascendentes de aire, Géminis, Libra o Acuario, te harán sociable y mentalmente ágil, mientras que los de agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, te dotarán de una fuerte intuición y profundidad emocional. En definitiva, el ascendente es la forma en que canalizas la energía de tu signo solar. Puede potenciarlo, equilibrarlo o incluso contrastarlo, generando una combinación única en cada persona. El ascendente no es solo un concepto abstracto en astrología, sino que se refleja constantemente en tu rutina, en la forma en que interactúas con los demás y en cómo enfrentas situaciones cotidianas. Es tu carta de presentación, lo primero que perciben los demás de ti y la manera en que actúas de forma instintiva. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos según diferentes ascendentes. Con ascendente Aries, eres de los que toman la iniciativa sin pensarlo mucho. Si hay que elegir un lugar para salir a comer, tú propones el destino sin dudar. En el trabajo, no esperas a que te den instrucciones, te adelantas y actúas con decisión. Con ascendente Tauro, prefieres la estabilidad y la comodidad. Si sales con amigos, te gusta ir a lugares conocidos donde te sientas a gusto. En casa, disfrutas de rutinas placenteras como cocinar algo rico o relajarte con buena música. Con ascendente Géminis, la curiosidad te impulsa en todo momento. Si estás en una reunión, eres quien hace preguntas y mueve la conversación.
Si ves algo nuevo en redes sociales, lo investigas y compartes con los demás. Con ascendente Cáncer, tu actitud es protectora y cercana. En un grupo, te preocupas por cómo se sienten los demás. En el trabajo, tiendes a crear un ambiente cálido y familiar, buscando que todos se sientan cómodos. Con ascendente Leo, siempre destacas sin esfuerzo. Si entras a una fiesta, la gente nota tu presencia. En el trabajo, tienes un estilo seguro y carismático que hace que los demás te sigan. Con ascendente Virgo, la organización es clave en tu vida. Si planeas un viaje, revisas todos los detalles. En tu día a día, buscas optimizar tiempos y recursos, asegurándote de que todo salga lo mejor posible. Con ascendente Libra, tiendes a mediar y armonizar en cualquier grupo. Si hay una discusión entre amigos, eres quien intenta calmar las aguas. En la vida cotidiana, buscas equilibrio en todo, desde la decoración de tu casa hasta la forma en que te vistes. Con ascendente Escorpio, tu intensidad se siente en cada cosa que haces. Si alguien te cuenta un secreto, lo guardas con total lealtad. En el trabajo, eres estratégico y reservado, analizando las situaciones antes de actuar. Con ascendente Sagitario, tu espíritu aventurero te hace buscar siempre experiencias nuevas. En lo cotidiano, te entusiasma conocer gente distinta, probar comidas exóticas o aprender sobre temas poco convencionales. Con ascendente Capricornio, tu sentido de responsabilidad marca tu día a día. Eres el que llega puntual a las reuniones y el que planifica su futuro con claridad. Para ti, el esfuerzo y la disciplina son parte natural de tu rutina. Con ascendente Acuario, la originalidad es tu sello. En un grupo, siempre aportas ideas diferentes. En lo cotidiano, prefieres hacer las cosas a tu manera y no seguir normas establecidas solo porque sí. Con ascendente Piscis, tu intuición y sensibilidad se reflejan en cada aspecto de tu vida. Si entras a un lugar, percibes el ambiente de inmediato. En tu rutina, puedes perderte en tus pensamientos o inspirarte con cosas simples como una canción o un paisaje. El ascendente es lo que te hace reaccionar de manera natural ante el mundo. No es algo forzado, sino la expresión más espontánea de tu ser. Tu ascendente no solo influye en cómo te perciben los demás, sino también en cómo te relacionas con ellos. Es la primera impresión que das y la forma en que te manejas en distintos tipos de vínculos, ya sea en el amor, la amistad o el trabajo. Veamos cómo se manifiesta en el amor. El ascendente marca la manera en que te muestras al inicio de una relación y la energía con la que te vinculas sentimentalmente. Puede hacer que parezcas más accesible o misterioso, más intenso o relajado, más directo o reservado. Con ascendente en signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tiendes a ser apasionado y espontáneo. Te gusta el juego de la conquista y disfrutas los desafíos en el amor. Eres directo con lo que quieres y no sueles dar muchas vueltas. Con ascendente en signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, buscas estabilidad y seguridad en una relación. Prefieres conexiones que se desarrollen con el tiempo y no te entregas fácilmente sin antes sentir confianza. Con ascendente en signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. La comunicación es clave para ti en el amor. Te atraen las mentes brillantes y las conversaciones interesantes. Necesitas sentir libertad dentro de la relación. Con ascendente en signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Eres emocional y profundo en el amor. No te conformas con relaciones superficiales, sino que buscas una conexión real y significativa. Ahora veamos en la amistad. Tu ascendente también influye en cómo te relacionas con amigos y en el tipo de amistades que atraes. Con ascendente en signos de fuego, energía, diversión y espontaneidad son lo tuyo. Eres de los que motivan a los demás a hacer planes y disfrutas las amistades que comparten tu entusiasmo.
Con ascendente en signos de tierra, prefieres amigos confiables y leales, no te gustan las amistades superficiales y valoras las relaciones a largo plazo. Con ascendente en signos de aire, te llevas bien con muchas personas y te encanta socializar. Tienes facilidad para hacer nuevos amigos, aunque no siempre te comprometes en relaciones muy profundas. Con ascendente en signos de agua, buscas conexiones emocionales y profundas. Eres el amigo al que todos acuden cuando necesitan un consejo o alguien que los escuche. Y ahora en lo laboral, en el trabajo, el ascendente determina cómo te proyectas profesionalmente y cómo interactúas con colegas, jefes y clientes. Con ascendente en signos de fuego, eres líder natural y competitivo. No temes tomar la iniciativa y buscas destacarte en lo que haces. Con ascendente en signos de tierra, eres metódico y responsable. Prefieres estructuras claras y estabilidad en el ámbito laboral. Con ascendente en signos de aire, te destacas en trabajos que requieren creatividad, comunicación y adaptabilidad. Te gusta innovar y aprender cosas nuevas. Con ascendente en signos de agua, tienes gran intuición para manejar relaciones laborales. Sueles captar el ambiente de trabajo y saber cómo moverte en él. El ascendente no solo influye en cómo te perciben los demás, sino también en la dinámica de tus relaciones. Entenderlo te permite mejorar tus vínculos y aprovechar mejor tus fortalezas en cada ámbito. El ascendente no solo está definido por el signo zodiacal en el que cae, sino que también se ve influenciado por su elemento y modalidad. Estos dos factores le aportan una energía particular a tu personalidad y determinan cómo te expresas en la vida cotidiana. Comencemos con el ascendente según su elemento. El elemento del ascendente define tu estilo de acción y la energía que transmites al mundo exterior. Con ascendente en signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario. Tu presencia es vibrante, entusiasta y llena de dinamismo. Sueles ser espontáneo y demostrar confianza desde el primer encuentro. Ejemplos de la vida cotidiana. Eres el primero en tomar la iniciativa en reuniones sociales o laborales. Tiendes a caminar rápido y con seguridad, como si siempre supieras a dónde vas. Cuando hablas, tu tono es enérgico y muchas veces gesticulas con pasión. Con ascendente en signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Tu imagen es sólida, confiable y estructurada. Das la sensación de ser una persona realista y con los pies en la tierra. Ejemplos de la vida cotidiana. Prefieres planificar bien las cosas antes de actuar y evitas tomar decisiones impulsivas. Cuando hablas, lo haces con calma y en un tono pausado, transmitiendo seguridad. En tu forma de vestir, sueles optar por ropa funcional y de buena calidad, sin extravagancias. Con ascendente en signos de aire, Géminis, Libra o Acuario. Proyectas una imagen sociable, ágil y curiosa. Sueles ser una persona que capta la atención por su intelecto y su facilidad para comunicarse. Ejemplos de la vida cotidiana. Te adaptas fácilmente a nuevos ambientes y disfrutas conocer gente diferente. En reuniones, eres quien hace preguntas interesantes y mantiene las conversaciones activas. Sueles moverte con ligereza y gesticular mucho con las manos al hablar. Ascendente en signos de agua, Cáncer, Escorpio o Piscis. Tienes una presencia intuitiva y envolvente. Tu energía es magnética y sueles captar los estados de ánimo de quienes te rodean. Ejemplos de la vida cotidiana. Eres de los primeros en notar cuando alguien está triste o incómodo, incluso si no lo dice. En conversaciones, miras a los ojos y asientes con la cabeza, mostrando empatía. Tu forma de vestir puede reflejar tu estado emocional o incluso llevar toques místicos o nostálgicos. Sigamos ahora con el ascendente según su modalidad. La modalidad del ascendente
Define cómo inicias, sostienes o te adaptas a los cambios en la vida. Con ascendente cardinal, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, eres el iniciador. Si tu ascendente es de modalidad cardinal, tienes una energía de liderazgo y te gusta tomar la iniciativa en distintas situaciones. Ejemplos de la vida cotidiana. En un grupo de amigos, eres quien propone el plan y organiza los detalles. En el trabajo, sueles tomar el mando cuando hay que empezar un nuevo proyecto. Tienes un estilo de movimiento decidido y directo, rara vez dudas al caminar o actuar. Con ascendente fijo, Tauros, Leo, Escorpio o Acuario. Eres el constante. Los ascendentes en signos fijos tienen una energía firme y determinada. No cambian fácilmente de opinión y suelen ser percibidos como personas estables. Ejemplo en la vida cotidiana. Si te comprometes con algo, lo cumples hasta el final sin importar lo difícil que sea. En el trabajo, eres quien mantiene la estructura y resiste los cambios innecesarios. Sueles mantener la misma rutina o estilo personal durante mucho tiempo sin aburrirte. Con ascendente mutable, Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, eres el adaptable. Los ascendentes mutables se caracterizan por su versatilidad y facilidad para adaptarse a distintos ambientes y personas. Ejemplo, en la vida cotidiana. Si surge un cambio de planes de última hora, no te molesta, te ajustas sin problema. En el trabajo, eres quien tiene siempre ideas nuevas y no teme experimentar con diferentes métodos. Tu estilo de comunicación es ágil y cambiante, adaptándote a la persona con la que hablas. Conocer el elemento y la modalidad de tu ascendente te ayuda a comprender mejor por qué te comportas de cierta manera en distintos ámbitos de la vida. Al reconocer estos patrones, puedes aprovechar tus fortalezas y trabajar en tus áreas de mejora. La combinación entre tu signo solar y tu ascendente define cómo te percibes a ti mismo y cómo los demás te ven. Veamos cómo se manifiesta según los elementos signo de fuego con ascendente de fuego. Por ejemplo, Aries con ascendente Leo. Energía pura, espontaneidad y deseo de liderazgo. Estas personas destacan por su carisma y seguridad. Ejemplo, alguien que siempre toma la iniciativa en su grupo de amigos. Signo de fuego con ascendente de tierra. Por ejemplo, Sagitario con ascendente Virgo. Pasión con enfoque práctico. Son personas que tienen grandes sueños, pero buscan materializarlos con organización. Ejemplo, un emprendedor que combina visión con disciplina. Signo de fuego con ascendente de aire. Por ejemplo, Leo con ascendente Géminis. Carisma y comunicación en su máxima expresión. Sociables, divertidos y siempre con algo interesante que decir. Ejemplo, el amigo que nunca se queda sin anécdotas. Signo de fuego con ascendente de agua. Por ejemplo, Aries con ascendente Escorpio. Intensidad emocional y fuerza de voluntad. Parecen calmados por fuera, pero tienen una gran pasión interior. Ejemplo, alguien que lucha en silencio por sus objetivos. Signo de tierra con ascendente de fuego. Por ejemplo, Tauro con ascendente Aries. Estabilidad con impulso. Son personas decididas que aunque piensan bien antes de actuar, cuando lo hacen van con todo. Ejemplo, alguien que planea su futuro con paciencia pero no teme arriesgarse. Signo de tierra con ascendente de tierra. Por ejemplo, Virgo con ascendente Capricornio. Súper prácticos y realistas. La responsabilidad y la perseverancia los define. Ejemplo, el compañero de trabajo que siempre cumple con sus objetivos. Signo de tierra con ascendente de aire. Por ejemplo, Capricornio con ascendente Libra. Lógicos pero sociables. Tienen una visión pragmática, pero disfrutan conectar con otros. Ejemplo, un profesional serio que sabe negociar con diplomacia.
Signo de tierra con ascendente de agua. Por ejemplo, Tauro con ascendente Cáncer. Sensibilidad y estabilidad. Les importa la seguridad emocional y material. Ejemplo, alguien que se preocupa por el bienestar de su familia. Signo de aire con ascendente de fuego. Por ejemplo, Géminis con ascendente Leo. Curiosos, expresivos y con mucha energía. Son personas que aman la aventura y el aprendizaje. Ejemplo, alguien que viaja y experimenta constantemente cosas nuevas. Signo de aire con ascendente de tierra. Por ejemplo, Libra con ascendente Virgo. Equilibrio entre lógica y creatividad. Son racionales, pero con un toque artístico. Ejemplo, un diseñador que combina estética con funcionalidad. Signo de aire con ascendente de aire. Por ejemplo, Acuario con ascendente Géminis. Ultrasociales e intelectuales. Aman conversar y compartir ideas. Ejemplo, la persona que siempre tiene un tema interesante para debatir. Signo de aire con ascendente de agua. Por ejemplo, Géminis con ascendente Piscis. Intuición y pensamiento rápido. Son soñadores pero también analíticos. Ejemplo, alguien que mezcla creatividad con lógica en su trabajo. Signo de agua con ascendente de fuego. Por ejemplo, Escorpio con ascendente Aries. Emoción e intensidad con un carácter decidido. No pasan desapercibidos. Ejemplo, alguien que siente todo con fuerza y actúa con valentía. Signo de agua con ascendente de tierra. Por ejemplo, Cáncer con ascendente Tauro. Sensibilidad con base sólida. Se protegen a sí mismos y a quienes aman. Ejemplo, alguien que crea un hogar seguro y estable. Signo de agua con ascendente de aire. Por ejemplo, Piscis con ascendente Libra. Emocionales pero sociables. Son personas que saben conectar con los demás con empatía. Ejemplo, un amigo que siempre da los mejores consejos. Signo de agua con ascendente de agua. Por ejemplo, Cáncer con ascendente Escorpio. Ultra emocionales e intuitivos. Perciben el ambiente y las emociones de los demás con facilidad. Ejemplo, alguien que siempre sabe lo que pasa sin que le digan nada. Tu ascendente te da herramientas únicas para enfrentar la vida, pero muchas veces no somos conscientes de su potencial. Veamos cómo podés aprovecharlo según tu signo ascendente. Con ascendente en Aries, iniciativa y valentía. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu impulso para abrir caminos, pero aprende a medir los riesgos antes de actuar. Ejemplo, si te apasiona un nuevo proyecto, planifica bien antes de lanzarte para evitar desgaste innecesario. Con ascendente en Tauro, paciencia y estabilidad. ¿Cómo potenciarlo? Tu constancia es valiosa, pero ábrete al cambio sin miedo. Ejemplo, si siempre sigues una rutina, prueba a hacer algo espontáneo para entrenar tu flexibilidad mental. Con ascendente en Géminis, curiosidad y comunicación. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu capacidad de adaptación para aprender, pero evita dispersarte demasiado. Ejemplo, si te interesan muchos temas, intenta profundizar en uno a la vez para ganar más conocimiento sólido. Con ascendente en Cáncer, sensibilidad y protección. ¿Cómo potenciarlo? Escucha tus emociones, pero sin dejar que te dominen. Ejemplo, si tiendes a preocuparte demasiado por los demás, establece límites sanos para cuidar tu energía. Con ascendente en Leo, carisma y creatividad. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu brillo natural para inspirar, pero sin buscar validación externa. Ejemplo, si disfrutas ser el centro de atención, enfócate en compartir sin competir para fortalecer tus relaciones. Con ascendente en Virgo, análisis y orden. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu precisión para mejorar, pero evita caer en la autoexigencia extrema. Ejemplo, si sueles criticarte demasiado, reconoce tus logros sin buscar la perfección absoluta. Con ascendente en Libra, equilibrio y diplomacia. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu encanto social para conectar,
pero sin depender de la aprobación de los demás. Ejemplo, si dudas al tomar decisiones, confía en tu criterio sin esperar siempre la validación externa. Con ascendente en Escorpio, intensidad y transformación. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu intuición para evolucionar, pero evita desconfiar sin motivo. Ejemplo, si te cuesta abrirte a los demás, intenta compartir poco a poco para fortalecer tus vínculos. Con ascendente en Sagitario, optimismo y expansión. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu entusiasmo para crecer, pero sin huir de los compromisos. Ejemplo, si te aburres rápido en un trabajo o relación, intenta ver el aprendizaje en la estabilidad. Con ascendente en Capricornio, disciplina y ambición. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu perseverancia para lograr metas, pero sin volverte rígido. Ejemplo, si te enfocas solo en el deber, date tiempo para el placer sin sentir culpa. Con ascendente en Acuario, originalidad e independencia. ¿Cómo potenciarlo? Sé auténtico, pero sin aislarte demasiado de los demás. Ejemplo, si te cuesta encajar en grupos, encuentra un equilibrio entre tu individualidad y la conexión con otros. Con ascendente en Piscis, empatía e imaginación. ¿Cómo potenciarlo? Usa tu sensibilidad para crear y ayudar, pero sin perderte en los demás. Ejemplo, si absorbes emociones ajenas, establece límites para proteger tu bienestar. Cada ascendente tiene su lado desafiante, pero con conciencia y trabajo personal, podemos equilibrarlo y sacarle el mejor provecho. Aquí te dejo consejos específicos para cada uno. Con ascendente en Aries, impulsividad y temperamento fuerte. ¿Cómo superarlo? Aprende a canalizar tu energía sin reaccionar de inmediato. Ejemplo, si sientes que te alteras en una discusión, respira profundo antes de responder y evita actuar por impulso. Con ascendente en Tauro, resistencia al cambio y terquedad. ¿Cómo superarlo? Practica la flexibilidad y la apertura a nuevas experiencias. Ejemplo, si te incomoda modificar tu rutina, empieza con pequeños cambios, como probar un nuevo camino al trabajo. Con ascendente en Géminis, dispersión y nerviosismo. ¿Cómo superarlo? Aprende a concentrarte en lo esencial y manejar la ansiedad. Ejemplo, si te cuesta terminar proyectos, usa listas de tareas y plazos realistas para enfocarte mejor. Con ascendente en Cáncer, hipersensibilidad y apego emocional. ¿Cómo superarlo? Trabaja en tu independencia emocional y autoestima. Ejemplo, si sientes que te afecta demasiado la opinión de los demás, repítete afirmaciones positivas sobre tu valor personal. Con ascendente en Leo, necesidad de reconocimiento y orgullo. ¿Cómo superarlo? Aprecia tu valor sin depender de la aprobación externa. Ejemplo, si te sientes frustrado cuando no te valoran, recuerda que tu esfuerzo es válido sin necesidad de aplausos. Con ascendente en Virgo, perfeccionismo y autoexigencia. ¿Cómo superarlo? Acepta que no todo tiene que ser impecable. Ejemplo, si te frustras porque algo no salió perfecto, haz una lista de lo que sí lograste en lugar de enfocarte en los errores. Con ascendente en Libra, indecisión y miedo al conflicto. ¿Cómo superarlo? Confía en tu criterio y establece límites. Ejemplo, si te cuesta decir no, empieza con situaciones pequeñas como elegir el restaurante sin preguntar a todos primero. Con ascendente en Escorpio, desconfianza y extremismo emocional. ¿Cómo superarlo? Aprende a abrirte sin miedo a la traición. Ejemplo, si tiendes a cerrarte por temor a que te lastimen, comparte algo personal con alguien de confianza y observa que no siempre hay peligro. Con ascendente en Sagitario, impaciencia y falta de compromiso. ¿Cómo superarlo? Cultiva la constancia en tus proyectos y relaciones. Ejemplo, si sientes que quieres dejar algo a medias,
Recuerda por qué lo empezaste y enfócate en los beneficios de persistir. Con ascendente en Capricornio, rigidez y exceso de responsabilidad. ¿Cómo superarlo? Aprende a soltar el control y disfrutar el presente. Ejemplo, si te sientes sobrecargado de trabajo, agenda momentos de ocio sin sentirte culpable. Con ascendente en Acuario, rebeldía y desapego emocional. ¿Cómo superarlo? Acepta que la conexión con los demás no te quita independencia. Ejemplo, si evitas el compromiso por miedo a perder tu libertad, prueba a involucrarte en algo estable sin renunciar a tu individualidad. Con ascendente en Piscis, falta de límites y evasión de la realidad. ¿Cómo superarlo? Encuentra un balance entre sensibilidad y firmeza. Ejemplo, si te absorben los problemas de los demás, aprende a decir no cuando sea necesario para proteger tu energía. El ascendente es solo una pieza del rompecabezas. Para comprenderte a fondo, es clave equilibrarlo con otros puntos importantes de tu carta astral, como el Sol, la Luna y aspectos planetarios que pueden potenciar o desafiar su influencia. Por ejemplo, tu Sol y tu ascendente son la identidad y la imagen exterior. El Sol representa tu esencia y propósito de vida, mientras que el ascendente es cómo te proyectas hacia el mundo. A veces pueden estar en armonía o en tensión. Por ejemplo, si eres Sol en Escorpio con ascendente en Leo, puedes proyectar una imagen segura y carismática, pero por dentro ser más reservado y estratégico. En el canal tenemos la serie de los ascendentes y los signos, donde analizamos una a una todas las combinaciones posibles entre tu signo solar y tu ascendente. Ahí podés buscar tu combinación específica. Luego es importante analizar la luna y tu ascendente. Estas son las emociones y la máscara social. La luna rige tu mundo emocional y tu lado más íntimo, mientras que el ascendente es la primera impresión que das. Si estos dos están en signos muy distintos, puede haber una diferencia entre lo que muestras y lo que realmente sientes. Por ejemplo, si tienes luna en Cáncer y ascendente en Aries, puedes aparentar ser fuerte e impulsivo, pero en el fondo ser una persona sensible que necesita seguridad emocional. También es muy importante el equilibrio entre los elementos en tu carta. Si tu carta está muy cargada de un solo elemento, puede generar un exceso de energía que desbalancea tu ascendente. Mucho fuego más ascendente en agua. Puede generar impulsividad emocional o reacciones exageradas. Mucho aire más ascendente en tierra. Puede haber dificultad para pasar de las ideas a la acción. Mucho agua más ascendente en fuego. Emociones intensas que pueden chocar con una actitud exterior más enérgica. También los aspectos planetarios tienen su impacto en el ascendente. Los planetas que hacen aspectos, conjunción, oposición, cuadratura, trígono, etc., con tu ascendente pueden modificar su expresión. Por ejemplo, Marte en conjunción con tu ascendente potencia la energía del ascendente, haciéndolo más dinámico y enérgico. Saturno en cuadratura con tu ascendente puede dar una imagen más reservada o seria, incluso si el ascendente es en un signo sociable. ¿Y cómo armonizar tu ascendente con el resto de tu carta? Si tu ascendente es muy diferente de tu Sol y Luna, trabaja en integrar ambas energías en tu vida diaria. Si tienes un ascendente con aspectos tensos, usa la energía de otros planetas para suavizarlo. Si sientes que hay un exceso de un solo elemento, busca actividades o hábitos que incorporen los otros. En resumen, conocer tu ascendente es un gran paso, pero entender cómo se relaciona con el resto de tu carta es lo que realmente te ayuda a equilibrar y aprovechar al máximo tu energía. El ascendente es una de las piezas clave en tu carta astral, porque representa la forma en que interactúas con el mundo
y la energía que proyectas en tu día a día. A lo largo de este video, vimos cómo influye en tu personalidad, tus relaciones y tu camino de vida, además de cómo se equilibra con otros elementos de tu carta. Lo más importante que debes recordar: no eres solo tu signo solar ni solo tu ascendente, eres la combinación de toda tu carta astral. Conocer tu ascendente te ayuda a entender cómo los demás te perciben y cómo puedes potenciar tu desarrollo personal. Cada ascendente tiene fortalezas que puedes aprovechar y desafíos que puedes trabajar para crecer. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a tu ascendente? Observa cómo se manifiesta en tu vida diaria y en tus interacciones con los demás. Reconoce sus fortalezas y úsalas a tu favor, especialmente en situaciones importantes como el trabajo, el amor o la toma de decisiones. Equilibra su energía con el resto de tu carta astral para evitar extremos o bloqueos. El autoconocimiento es la clave para aprovechar al máximo la energía de tu ascendente. No se trata de encasillarte en una etiqueta astrológica, sino de usar esta información para potenciar lo mejor de ti y seguir evolucionando.